Buenas noches. Me alegra decidieran pasar este tiempo conmigo. Su suscripción, un comentario amable son mi mejor motivación. Gracias por estar aquí. Comenzamos nuestra inmersión. Buenas noches, y hola de nuevo. Hoy nos sumergimos en uno de los enigmas más perdurables del mundo antiguo, la historia de la Atlántida. ¿Qué se suponía que era esta ciudad legendaria? ¿Fue una civilización real perdida en el mar o un mito creado para enseñar una lección? ¿Y por qué esta historia ha cautivado la imaginación durante más de 2000 años? Desde los escritos de Platón hasta siglos de especulación, el relato de la Atlántida ha sido presentado como un paraíso caído por la codicia, como una advertencia de los dioses e incluso como una parte oculta de la historia olvidada. Exploraremos dónde se originó esta historia, qué dicen realmente las fuentes antiguas y cómo se transformó en una de las mayores leyendas de todos los tiempos. Como siempre, me da mucha curiosidad saber en qué parte del mundo me están escuchando y qué hora es para ustedes. Ya sea que estén aquí para dormirse o simplemente para seguir las corrientes de la historia, me alegra que me acompañen. Ahora, comencemos. Se dice que la historia comienza con un dios que amó una colina solitaria. Había una isla situada más allá del estrecho que los viejos marineros llamaban los pilares de Hércules, donde el océano era ancho y azul y los vientos olían a cedro y sal. En medio de esta isla se alzaba una colina baja de tierra roja y roca viva. Allí vivía una joven llamada Cleito, la última de su linaje, la guardiana silenciosa de la casa de su padre. Cuando Poseidón caminaba por el mundo, la encontró. La ciudad y los anillos comenzaron a crecer de una manera que agradaba tanto a los albañiles como a los marineros. Los pasajes de agua no eran solo para mostrar. Atlas dispuso puentes y ordenó que se excavara un canal ancho desde el anillo más exterior hasta el mar abierto, para que un barco pudiera entrar en la marea alta y encontrar aguas tranquilas más allá de los muros. En los anillos interiores colocó puentes levadizos. La piedra pronto le dio rostro a la ciudad. Las canteras rindieron 3 colores: blanco, rojo y negro. Las paredes de las 3 grandes circunferencias estaban revestidas de metal. El muro exterior brillaba con bronce. El siguiente destellaba con estaño pálido. La pared interior captaba el sol como ascuas vivas porque los canteros la habían revestido de oricalco. Dentro del anillo más interior, los reyes erigieron un templo a Poseidón y Cleito. Era lo suficientemente grande como para hacer que un hombre se sintiera pequeño. Las columnas estaban revestidas con placas del metal rojo. El techo resplandecía al amanecer. El suelo estaba pavimentado con piedra blanca veteada de azul, como hielo viejo. En el interior había una estatua de Poseidón con su tridente y su carro. Atlas ordenó que las leyes fueran talladas en un pilar de oricalco en el lugar sagrado. El pilar llevaba el peso del respeto por sí mismo de la isla. Cuando los 10 reyes se reunían, venían coronados con ramas de la arboleda sagrada y cazaban un toro en el patio como lo habían hecho sus padres. Juraban por el dios, el pilar y la sangre del toro que gobernarían justamente. Esto creaba un espectáculo austero. El olor a sangre tibia, el sabor salado de la carne quemada, los 2 manantiales corriendo a pocos metros, uno humeando en el aire fresco y el otro helando la mano. Este juramento solemne sirvió como la base de la Atlántida. Pero a medida que la riqueza y el esplendor de la isla crecían, la capacidad de sus gobernantes para controlar su ambición comenzó a flaquear. La historia de la Atlántida es un relato de lo que sucede cuando la codicia humana supera el orden divino. Me pregunto, ¿cuál creen que fue la primera señal de que los atlantes estaban comenzando a olvidar el juramento tallado en el pilar de oricalco? El hombre que una vez estuvo allí no olvidó lo que había prometido. La llanura más allá de la ciudad anillada llevaba el peso del reino. Atlas ordenó a los ingenieros que la marcaran como un campo de juego para que el agua sirviera sin desperdicio. Cortaron canales rectos para llevar la madera de las montañas y el grano de los campos hasta el puerto.
Hicieron que las barcazas navegaran por el río y simples esclusas, con puertas que podían ser operadas por hombres con pértigas. Los campos estaban divididos en largos rectángulos con terraplenes de tierra para retener el agua de la inundación en los meses húmedos y estirar el flujo en los secos. El ganado pastaba en pastos comunales, que fueron medidos y registrados. Los bosques se talaban según una regla, y la regla era estricta. Ninguna viga para el palacio, a menos que se plantaran el doble de árboles jóvenes de los que se cortaron en el mismo lugar. Esto no era una charla piadosa, era práctica. En una generación, la ley devolvió lo que exigió. El subsuelo de la isla contenía suficiente metal y piedra para muchos planes. Los mineros extraían cobre y estaño y una piedra negra que tomaba un borde afilado. De las vetas más profundas trajeron el metal rojo, oricalco, que amaban los joyeros y armeros. Al principio fue para el templo, el pilar y el muro interior. Más tarde se abrió camino en la vida de la ciudad. Uno podía pararse en el mercado al mediodía y ver el brillo rojo en los anillos y hebillas, en los bordes de los cuencos, en el revestimiento de las vainas, en los clavos que fijaban el tablón de la proa a las costillas de un barco. El orden descendió por los rangos como el agua fluye por las terrazas. Cada uno de los 9 príncipes bajo Atlas llevaba un registro de la gente, el campo y los rebaños, y el recuento del tributo. Venían a la colina central en los días señalados y ofrecían no solo monedas y bienes, sino un informe de cómo vivía la gente. Atlas no prestaba atención a la pila de lingotes. Si el pueblo que los envió tenía techos con goteras o un pozo agrio, podía ser exigente. Enviaba al hermano de vuelta a la noche con una orden de arreglar el terraplén o cortar un nuevo canal antes de las próximas lluvias. Mantuvo la gloria a distancia y la utilidad cerca. La vida diaria en la ciudad anillada siguió las líneas de este pensamiento. Los constructores colocaron los mercados donde un hombre podía cambiar grano, pescado y buena sal. Los herreros se colocaron en un solo barrio donde el aire ya olía a carbón para que el resto de la ciudad no se asfixiara. Las escuelas se colocaron en terrenos elevados donde las brisas evitaban que el calor se asentara. Ahí, los hijos e hijas de los granjeros y marineros aprendieron a contar, a leer y a dibujar mapas sencillos. Atlas hizo ley que las primicias de la cosecha y las primeras medidas de grano se llevaran al lugar sagrado. Esto mantuvo el templo lleno y enseñó a la gente a pensar en la cosecha como un bien compartido en lugar de un milagro personal. La ciudad anillada creció no por accidente. Creció de la forma que un albañil cuidadoso coloca hilada tras hilada y nunca olvida la plomada. El mar ya había dibujado los primeros círculos. Atlas y sus constructores enseñaron a la piedra y a la madera a repetir esa forma. En las aproximaciones exteriores, un canal ancho cortaba la arena costera y se unía al océano. Era recto y profundo y estaba marcado por balizas de piedra. Los marineros amaban este puerto. El oleaje que asustaba a los hombres en mar abierto era suavizado por los anillos, y un bote podía anclar fácilmente mientras la ciudad se movía a su alrededor. Sobre los anillos de agua, el rey colocó puentes con tramos limpios y cimientos fuertes. Uno podía caminar desde el anillo exterior hasta el interior y sentir cómo la ciudad se contraía a tu alrededor con cada cruce. Había puentes levadizos. Las 3 grandes murallas llevaban el orgullo de la ciudad en sus rostros. La pared exterior de bronce, la siguiente de estaño y la interior de oricalco. La piedra les dio a los constructores 3 voces para trabajar: blanco, rojo y negro. Los canteros las dispusieron de manera que los patios y pórticos llevaban bandas de color que eran hermosas, pero nunca chillonas. El anillo interior llevaba el corazón del reino. El lugar sagrado de Poseidón y Cleito se alzaba ahí con majestuosidad mesurada. La estatua del dios del mar se elevaba sobre una piscina. Alrededor de la base, los metalúrgicos colocaron una banda de placas rojas que no se empañaban,
sin importar cuántas lámparas humearan frente a ellas. El suelo estaba pavimentado con un patrón que atraía al visitante hacia adelante, paso a paso, hasta que se encontraba bajo el dios con la cabeza inclinada, sin saber cuándo la había bajado. El barrio del palacio no era una fortaleza. Los constructores confiaban en los anillos para romper un ejército y confiaban en las leyes para mantener a los hermanos listos para actuar antes de que un enemigo se atreviera. El agua le dio a la ciudad su ligereza. Desde los manantiales cálidos y fríos, canales y tuberías llevaban el flujo limpio a los baños y fuentes. El agua tibia encontró baños donde los trabajadores terminaban su día. El agua fría alimentaba las fuentes públicas que nunca se secaban. Los cobertizos para barcos estaban tallados en el lado interior del anillo exterior. Debajo de estos techos, una trireme podía descansar libre de podredumbre y esperar su próxima estación. El anillo exterior albergaba los mercados. El pescado llegaba allí a mesas mojadas. El grano en sacos llegaba al mismo barrio en barcaza a través de los canales del campo. Los joyeros mostraban adornos del metal rojo y les decían a los compradores cómo el color se mantendría brillante incluso en el mar. Los ladrones no encontraban bienvenida. Los guardias mantenían el orden con una firme paciencia que hacía de la violencia un último recurso. Fue en este equilibrio, en esta modesta fuerza, donde la Atlántida encontró su grandeza temprana y quizás más auténtica. Pero, como todas las utopías, no podía durar para siempre. Me pregunto, ¿cuál creen que fue la primera señal de que este equilibrio se estaba rompiendo? Los caballos también tenían su lugar. El anillo ancho de agua más cercano a la pared servía en parte como hipódromo. Un equipo con un carro podía rodearlo y aprender a tomar las curvas sin romper una rueda. Las inspecciones se realizaban a horas establecidas. A los hombres que pasaban la prueba se les permitía correr ante el pilar durante las fiestas. La planicie fuera de los anillos se sometía al mismo orden. Los canales la cruzaban como una red, de modo que cualquier campo estaba al alcance del agua y el transporte. Las barcazas traían madera de las montañas y gavillas de las franjas. Las orillas estaban plantadas con sauce para sujetar la tierra. El camino que corría al lado del canal principal se encontraba en un lecho elevado que se mantenía seco en la estación húmeda. La ciudad no olvidó la vigilancia mientras se volvía hermosa. Los jefes de guardia caminaban por las murallas y contaban las linternas en cada puesto. Los bomberos en el barrio del palacio mantenían cubos y ganchos listos. El puerto tenía un mástil de señal donde las banderas podían decirle a un capitán si los puentes interiores estaban levantados y los muelles llenos. Los reyes valoraban este nivel de previsión. Ahorraba nervios, ahorraba dinero, a veces salvaba vidas. Los visitantes sentían la fuerza de esto incluso cuando no se les decía. Los anillos imponían su sentido del orden a cada hora. Comías, comerciabas, rezabas, entrenabas y dormías en lugares que estaban elegidos para ello. Nadie necesitaba gritar. La forma misma hablaba. Se puede leer una ciudad por la forma en que pasa la mañana. En la Atlántida, la primera hora pertenecía al puerto. Los niños con escobas y cestas barrían los muelles. Un secretario se sentaba con una tablilla y una caña, marcando los nombres de los barcos y sus cargamentos en columnas ordenadas. Los maestros de muelle colocaban cada casco para que no bloqueara a otro. Los mercados se despertaban a continuación. Los pescaderos distribuían la captura por tamaño y tipo. Los panaderos rompían la costra negra de las primeras hogazas. El vinagre que se colocaba en pequeños cuencos para mojar el pan era para agudizar el apetito. Los herreros tenían su propio amanecer. Los golpes del martillo eran medidos y el ritmo viajaba por el callejón de una tienda a otra. El orgullo de la ciudad se mostraba en estas pequeñas cosas tanto como en las placas de las paredes. Era habitual ver el metal rojo, oricalco, en pequeños artículos, un broche en un manto, una hebilla en un caballo, una línea de incrustación en un cuenco. Las calles fueron construidas para mover grano tanto como personas. Los carros usaban los anillos exteriores, las barcazas venían por los canales con cargas cubiertas con esteras tejidas. La ley no era una palabra en la boca de un orador,
Era un conjunto de pasos que uno tomaba a lo largo de su día. Los tribunales se alzaban en largos salones. Los jueces eran elegidos por los reyes, pero debían su honor al pilar, no al monedero. La pena habitual era una multa o un cierto número de días de trabajo en un proyecto público. La reincidencia se castigaba con una mano más dura y a veces con el exilio, que dolía profundamente. La gente temía el exilio más que el látigo. Un hombre expulsado de los anillos perdía no solo su hogar, sino el ritmo que le daba significado al trabajo y a la oración. Este miedo mantuvo la paz mejor que cualquier espada. Los reyes se reunían por regla. Cada 6 y luego 5 años iban al templo con guirnaldas verdes en la frente. Cazaban el toro dentro del recinto sagrado. No era un espectáculo brutal, era una prueba que marcaba el paso del juramento a la acción. Juraban sobre la sangre en las piedras que mantendrían las leyes tal como estaban escritas en el pilar rojo. Un rey que rompiera la ley podía ser despojado de honores y de parte de su tierra. La historia dice que esto sucedió más de una vez. La isla entendió temprano que no había un camino más rápido a la podredumbre que excusar a los fuertes. La educación era un deber compartido. Los niños estudiaban números y letras, dibujaban el plano de los anillos en tablillas de cera hasta que podían hacerlo con los ojos cerrados. Aprendieron los nombres de los vientos y cómo identificar el puerto por la corriente y el color del agua. Los hijos de los constructores de barcos podían nombrar la madera por el sonido. Las hijas de los comerciantes podían contar un cargamento y detectar un peso falso. El hogar era el núcleo de la ciudad. La mayoría de las casas se construían alrededor de un pequeño patio. Una estantería sostenía tazas y una lámpara, y una pequeña figura de Poseidón o un espíritu doméstico. Cuando nacía un niño, el padre ponía un plato de miel en un pequeño altar y pedía aliento constante y una espalda fuerte en los años venideros. La comida era sencilla y buena. Pescado y pan de cebada formaban la comida diaria. En un día mejor, había cabrito o cordero guisado con cebollas y hierbas. Un visitante que se quedaba una semana comenzaba a creer que la isla misma había aprendido a servir la mesa sin desperdicio. Los reyes no se vestían como campesinos, preferían telas que hablaban con una voz tranquila. Llevaban anillos y collares que mostraban el metal rojo de una manera que se sentía más que lo que se veía. Una corte que sabe hablar en voz baja en estos asuntos es una corte que puede sobrevivir años de abundancia sin perder la cabeza. La fleta y el ejército no eran bocas hambrientas que comían a la ciudad hasta los huesos. Eran artesanías que apoyaban la vida de otras artesanías. En este mundo ordenado y brillante, donde cada elemento estaba en su lugar, surgió un problema sutil. El esplendor no venía del exceso, venía de la precisión y del instinto de contención que hizo posible la abundancia posterior. Pero el orgullo creció de todos modos. Fue a partir de esta confianza precisa, pero arrogante, que la Atlántida comenzó su lento descenso. El equilibrio que habían guardado tan cuidadosamente se basaba en la fe en la ley divina, no en la fuerza de su metal. Cuando el orgullo comenzó a ahogar la voz de la ley, el pilar de Oricalco dejó de ser un ancla y se convirtió en un simple monumento. Me pregunto, ¿cuál creen que fue la primera señal de que este equilibrio se estaba rompiendo y el orgullo comenzaba a superar a la virtud? Quizás fue algo en su arte, en su actitud hacia el comercio exterior o en sus leyes. Los extranjeros encontraban bienvenida y reglas a partes iguales. Las casas de huéspedes se alzaban junto al anillo exterior y se mantenían limpias. La aduana tomaba una parte justa y no más. Un comerciante honesto podía esperar libros limpios y una copa de vino al final del día. Muchos regresaban solo por el alivio de saber lo que enfrentarían. Se puede construir una reputación que es mejor que el oro, manteniendo la palabra en los días aburridos y en los días festivos. No todo fue perfecto. La soberbia llegó en pequeñas elecciones. Un comerciante añadía un segundo anillo a su dedo. Un magistrado permitía que su hijo faltara a los ejercicios sin razón. Un cantor componía un himno que elogiaba el juicio del rey más fuerte de lo que elogiaba el dios. Nada de esto era un crimen. Cada uno llevaba un pequeño peso.
Un pueblo que nunca ha sido humillado lentamente aprende que el peso se acumula. Cuando el día terminaba, la ciudad se cerraba con el mismo cuidado que usaba para despertar. El aire transportaba el humo de los baños, la sal marina lejana y el ligero aroma de las uvas prensadas. Era un buen olor. Contenía el trabajo y el honor y el agradable cansancio que proviene de ambos. Tal fue la vida que surgió de los anillos y las leyes. Una ciudad que creía en su propia medida y confiaba en las virtudes lentas. Un pueblo cuyo orgullo era tranquilo. Y por el momento, ese orgullo era el más peligroso de todos, porque no parecía orgullo cuando vivías dentro de él. La decadencia llegó suavemente, como el cambio de la marea cuando estás mirando hacia otro lado. Surgió una generación que no recordaba el trabajo duro de los primeros canales, o los inviernos en los que las aceitunas se contaban una por una. Solo conocían los años gordos, los metales brillantes y una ciudad que les respondía antes de que pudieran pensar en qué preguntar. Cuando la gente vive mucho tiempo en la abundancia, comienza a creer que el mundo ha consentido su comodidad. La ciudad anillada comenzó a añadir más brillo a sí misma. Lo que era hermoso se convirtió en grandioso. El bronce del muro exterior se pulía cada semana hasta que los hombres podían ver sus rostros en él. Las placas de metal rojo interiores captaban el atardecer y lo devolvían como ascuas atizadas por un fuelle. Las casas en los mejores barrios aprendieron a copiar estas cosas. Un magistrado encargó pomos de bronce para los postes de sus escaleras, y los pedidos cargados de ambición comenzaron a crear un atar limpia, donde el cambio de la plata es más importante que las compras cotidianas. En la corte, los banquetes se prolongaban. La vieja costumbre era comer bien después del juicio y despedir a los cantores antes de la medianoche, para que el palacio no olvidara que también era un lugar de trabajo. Esa hora se hizo cada vez más tardía. Los músicos aprendieron canciones que elogiaban al rey por su nombre. Los platos se traían de costas lejanas y se basaban más en la distancia que en el sabor. Los jóvenes que nunca habían conocido un año de escasez aprendieron a reírse de los sacerdotes que pedían contención. Llamaban a la contención una virtud para las mesas pobres. La cacería también cambió. Los reyes todavía atrapaban el toro en el lugar sagrado, pero menos toros venían de la naturaleza. Un príncipe que podía permitírselo mantenía un animal excelente en un campo y lo hacía conducir al patio para el rito. Los ancianos recordaban cuando había sangre en los tobillos del rey y polvo en sus dientes antes de hacer el juramento. Ahora había días en que la sangre que corría sobre las piedras parecía oler a forraje en lugar de a miedo. La ley permaneció escrita en el pilar rojo, pero la ley en la práctica comenzó a doblarse. Un juez que alguna vez fue conocido por una mano estricta, ahora encontraba razones para posponer el juicio de una casa noble. Las multas que mantenían los canales y los caminos se perdonaban con una sonrisa. Un capitán extranjero atrapado engañando con los pesos fue multado ligeramente porque trajo incienso que le gustaba al palacio. La riqueza se movió por nuevos caminos. Las monedas que circulaban de mano en mano comenzaron a asentarse en las cámaras. Surgieron prestamistas que escribían un contrato ordenado y cobraban una tarifa por el tiempo. La porción reservada para los años de escasez se hizo más difícil de acceder para el pobre. La flota se volvió magnífica. Los espolones estaban revestidos con una amplia banda del metal rojo. Los barcos llevaban proas talladas que hacían girar las cabezas de los niños en los muelles. Las tripulaciones aún entrenaban, pero había días en que un capitán mantenía a sus hombres en los bancos de remo más tiempo de lo que era razonable para que un príncipe visitante pudiera escuchar los remos subir y bajar en perfecta cadencia. Los hombres en los cobertizos que llevaban las listas conocían la diferencia entre el espectáculo y la preparación. Podían olerla. El comercio se expandió. Enviados venían con ricos regalos. Hablaban de asociación, de protección, de tributo. Los reyes escuchaban. En los mapas en la sala de guerra, las líneas que alguna vez habían marcado puertos y aguas seguras comenzaron a marcar guarniciones y puertos de escala donde un barco de la Atlántida esperaba una parte del mercado a cambio del favor de su presencia. La ciudad comenzó a mirar más allá de los pilares. Es difícil decirle a un pueblo orgulloso que algo anda mal, cuando todavía se ve bien. Los campos estaban verdes, el puerto estaba lleno, las paredes brillaban. Las fiestas continuaron. Los filósofos posteriores contaron la historia claramente.
Dicen que la parte divina en la sangre de los reyes se diluyó y la parte humana se hinchó. Los atlantes amaban menos el honor y más la riqueza. Olvidaron la ley de su padre y valoraron las murallas anilladas por su belleza en lugar del deber que esas paredes establecían. La ambición se agudizó en habitaciones tranquilas. Hubo consejos que se reunieron a horas impares sin la asistencia completa y construyeron planes que luego se presentaron como un hecho consumado. En la llanura surgieron nuevos caminos con una velocidad que no coincidía con su necesidad. Las guarniciones se levantaron donde la amenaza era débil. Los impuestos se fijaron en las provincias con una mano más pesada. También hubo advertencias en la tierra. La isla tembló lo suficiente como para hacer crujir las puertas y temblar las lámparas. El mar subió más alto en un invierno y mordió un poco más de las dunas. Los canaleros les dijeron a los reyes que unas pocas manos más en la estación húmeda mantendrían el agua en su sitio. Los reyes asintieron y marcaron la nota para más tarde. En un momento así, la ciudad tenía dos mentes. Una mente se paró en el lugar sagrado y recordó al Dios que dio los manantiales, los anillos y las leyes. La otra mente se paró en la sala de guerra y miró más allá de los pilares a las tierras donde los mapas se habían dejado pálidos por la falta de tiempo. Ambas mentes se llamaban leales. Ambas hablaban de deber. Cada una comenzó a olvidar que el deber puede tirar de un hombre en diferentes direcciones. El cambio de paciencia a hambre comenzó con un mapa. En él ahora aparecían los nombres de ciudades más allá de las playas. Recuento de grano, recuento de rebaños. El número de hombres aptos para la lanza que un pueblo podía enviar si se le llamaba. Era una forma silenciosa de decir que el mar ya no satisfacía la extensión de la isla. Los consejos se reunían más a menudo y la conversación tenía la sensación de una marea cambiante. Los gobernantes de las provincias enviaron mensajes de peleas en costas lejanas. Un príncipe habló de un puerto que se negó a pagar las viejas tarifas y en su lugar envió enviados a una ciudad rival. Un capitán de mar relató incursiones en una orilla amiga por hombres que llevaban el pelo de otra manera y escudos con una cruz torcida. Cada informe era pequeño por sí mismo. Juntos pintaban un cuadro de un mundo que no se iba a quedar quieto mientras la Atlántida se hacía rica. La respuesta que maduró en la habitación fue hacer que el mundo se quedara quieto. Se dieron órdenes que olían a preparación. A los astilleros se les dijo que pusieran en forma cada trireme antes del final de la primavera. Los maestros de remo caminaron con escamas en la mano y emparejaron los remos por peso para que una tripulación no luchara contra su propio golpe. El ejército entrenó como si le esperara una prueba. La diplomacia se volvió algo más frío. Donde un puerto amigo alguna vez recibió aceite y consejos como regalo, ese mismo puerto ahora recibía un invitado que hablaba de protección y tributo en el mismo aliento. Un tratado que se había hecho en un día festivo fue sacado y leído con un nuevo tono. Una cláusula que fijaba el precio del refugio se convirtió en una palanca que llamaba al refugio una guarnición. Los gobernadores usaron la frase «orden en el camino occidental». El dinero siguió a la lanza. Una cadena de almacenes surgió a lo largo de las rutas que importaban. Los marineros podían contar con agua dulce y nuevos aparejos en puntos definidos. Los reyes llevaban la lista de tales estaciones y sus guardianes. Un reino que quiere moverse rápido debe aprender a hacerlo en pequeños pasos mucho antes de que corra. Los espías aprendieron a navegar, no matones de un cuento barato, sino comerciantes con buenos tratos y una forma limpia de hablar. Venían a los puertos griegos con telas finas y un mejor precio, y hacían preguntas por las noches con vino en tabernas que daban al mar. ¿Cuántos jóvenes enviaba la ciudad a los bancos de remo cada año? ¿Cuánto tiempo llevaría a equipar una trireme cuando sonara la alarma? En Atenas, la gente a la que le gustaba debatir escuchó conversaciones sobre un poder occidental que medía el mundo con una regla y una lanza. En Sicilia, los pescadores señalaron una escuadra y dijeron que esos eran cascos atlantes por el corte de sus proas. En casa,
La corte vistió sus ambiciones con el lenguaje del deber. Los reyes hablaban de asegurar las rutas marítimas, hablaban de poner fin a la piratería y de mantener el trigo fluyendo desde los reinos fluviales a las costas hambrientas. Los mapas en la tabla contaban la misma historia en un idioma diferente. Las líneas se arrastraron hacia afuera, uniendo puertos a guarniciones y guarniciones a depósitos. Así es como una comunidad se convierte en un imperio. No se anuncia a sí mismo. Llega como una caravana al anochecer y pide un lugar para dormir. Por la mañana es dueño del establo, el patio y el camino. El ejército comenzó a cambiar sus zapatos. Los hombres que entrenaban bajo las murallas anilladas marcharon a la llanura. Los ingenieros midieron la marcha de un vía y marcaron en sus tablillas dónde las fuerzas podían contar con el agua. La ciudad se enseñó a sí misma a vivir lejos del sonido de sus propias fuentes. Los barcos aprendieron nuevos hábitos. Los capitanes practicaron cómo mantener una formación de batalla en el mar en lugar de carreras de velocidad. Los almirantes experimentaron con espolones más pesados y con torres en las cubiertas desde las cuales los arqueros podían barrer a un enemigo que se acercaba demasiado. Las nuevas piezas estaban cubiertas con el metal rojo porque a la corte le gustaba el aspecto. En las costas lejanas se abrieron las primeras llagas. A un pequeño pueblo que durante mucho tiempo había pagado una pequeña tarifa por el refugio en una tormenta, se le dijo que la tarifa ahora sería permanente y se llamaría un acuerdo. Una guarnición exigió el derecho de entrenar en el pasto comunal. El cambio se defendió como menor y necesario. Es fácil confundir el apetito con el destino cuando cada plan que hace se cumple a tiempo. Los viejos maestros lo habrían llamado la hora antes de la tormenta. Las calles todavía estaban brillantes. El pilar todavía brillaba a la luz de las lámparas. El manantial todavía corría caliente y frío. Fuera de los anillos, las líneas en el consejo habían llegado al límite que los reyes se habían atrevido a dibujar sin iniciar una guerra. El último paso fue uno que pensaron que podían dar con pie firme y mano firme. Olvidaron que el mar vive para los momentos en que una mano firme no es suficiente. La guerra comenzó como comienza una tormenta, con un cambio en el aire que solo los viejos pescadores sienten en sus huesos. Los mapas en el consejo que mostraban rutas tomaron una nueva cara. Las líneas que alguna vez se dibujaron para el comercio ahora llevaban el peso de las órdenes de marcha. La cumbre envió avisos a las 10 regiones. La flota que abandonó el canal exterior esa temporada fue la más grande que la isla jamás había puesto en el agua. Su formación aquietó el corazón. Los buques de guerra en la vanguardia se movían como perros pastores. Se dirigieron primero a las largas costas alrededor del desierto occidental, donde un río verde corta la tierra marrón y vierte su riqueza en el mar. El enviado de Atlántida desembarcó con un simple manto y una expresión severa. Habló de orden en las rutas marítimas, de una tarifa que traería patrullas, de un tratado que había dormido durante mucho tiempo, entre otros papeles. Los gobernadores locales midieron el discurso con los barcos que podían ver y tomaron la decisión que la gente toma cuando no está segura del mañana. Aceptaron un arancel y un derecho de atraque que permitió a la isla colocar sus primeras marcas en el borde del río. Se llamó amistad en la firma. La Atlántida comenzó su gran guerra, destinada a conquistar el mundo más allá de los pilares de Hércules. El siguiente paso inevitablemente la llevaría a un enfrentamiento con la única fuerza capaz de desafiarla, Atenas. En su opinión, ¿fue esta guerra un resultado inevitable de la riqueza de la Atlántida o una elección consciente de los reyes? Se sintió como un peso en la balanza. Desde la tierra fluvial, la primera ola se movió a lo largo de la curva de la costa hacia las islas que se encuentran entre el Mar del Sol naciente y la Gran Bahía. Allí encontraron pueblos de pescadores que habían mirado a ambos lados durante mucho tiempo cuando se acercaba un recaudador de impuestos. La escuadra se detuvo frente al puerto al amanecer, y el sol brilló rojo en las placas de metal de los espolones. En tierra, los ancianos se reunieron con la espalda rígida. El almirante pidió pilotos y provisiones. Los ancianos preguntaron qué obtendrían a cambio. La respuesta fue la misma en cada lugar. Agua segura, una parte del mercado, una guarnición solo por una temporada. La guarnición se dejaba a las puertas fuertes cuando se iba. Mientras la primera ola aseguraba sus puestos de avanzada, la segunda dirigió su mirada hacia el mar Mediterráneo. Los atlantes enviaron cascos rápidos con remeros expertos y capitanes que les gustaba resolver problemas con sus manos.
En Sicilia, cortaron un nido de piratas conduciéndolos a una bahía estrecha y luego bloqueando la boca con una línea de barcos atados de popa a popa. De mañana, el mercado escuchó que la isla había traído calma a una costa que había olvidado ese sonido. A lo largo de las costas del mar Tirreno, mostraron una cara diferente. Ahí había ciudades que podían enviar hombres con escudos rondos y espadas cortas. Los atlantes desembarcaron en buena formación, escudo con escudo, lanza sobre lanza. La respuesta fue paciente y fría. Los ingenieros abrieron una zanja y levantaron un muro en un solo día. Cuando los montañeses descendieron de nuevo, vieron que la disciplina los esperaba. Para entonces, las nubes de rumores se habían espesado en el este. Los comerciantes que habían debatido sobre política con vino durante años comenzaron a hablar en voz baja cuando el nombre Atlántida surgía en la conversación. Algunos esperaban aranceles más bajos y aguas tranquilas. Otros estaban reservando monedas para pagar puntas de lanza. Los embajadores atlantes llegaron a las costas griegas con frases pulidas para los escalones del templo. Hablaron de causa común contra los bandidos marinos y de ajustar cuentas con los tiranos menores. Invitaron a los ancianos de la ciudad a unirse a un pacto que pondría fin a estas peleas fraternales. La invitación era una orden disfrazada con gracia. Los que respondieron con un sí, vieron a una guarnición construir un fuerte en la colina sobre su puerto. Los que pidieron tiempo vieron un anclaje elegido más allá de su cabo, donde una escuadra podía descansar todo el tiempo que quisiera. Egipto observó todo esto con ojos viejos. Los escribas en los templos vieron que los barcos de grano pasaban en buena formación y con una escolta de embarcaciones que llevaban el metal rojo como una insignia. El primer enfrentamiento real se produjo cuando un puerto griego se negó a ceder su aduana de invierno. El arconte local se reunió con el magistrado atlante, con toda la ceremonia y cerró las puertas detrás de él. El almirante sacó sus barcos al fondeadero. El arconte envió a los muchachos a recoger piedras para los honderos y les dijo a las mujeres que llevaran agua a las murallas. Una disputa que podría haber terminado en palabras ahora tenía una audiencia y un escenario. Los atlantes bloquearon la boca del puerto. La isla se retiró y estableció un anillo fuera del puerto y esperó a que el hambre hiciera su trabajo. El rumor del asedio se extendió por las islas como un incendio forestal en la hierba seca. Algunos vieron una lección y enviaron enviados a hacer un trato antes de que el acero hablara. Otros se erizaron y enviaron a buscar a los hombres que todavía podían mantener la formación en el polvo de una mañana de verano. En Atenas, la conversación en los pórticos se agudizó hasta un punto. La ciudad que amaba la razón se estaba preparando para una prueba que la razón por sí sola no podía superar. A los generales se les dio el mando completo. Se llamó a los triarcas a nombrar sus tripulaciones y llevar sus barcos a los muelles del Pireo. Los hombres más pobres que no tenían armadura ni caballo subieron a los remos. Atenas se enorgullecía de esto. Una ciudad que pone sus manos más humildes en los bancos de remo tiene una raíz profunda. El primer orden del día fue romper el asedio que se había convertido en proverbio. Los capitanes atenienses sabían cómo corría la corriente al anochecer. Salieron con una pequeña fuerza y la marea los llevó oblicuamente a través del fondeadero exterior. Los barcos atlantes, intentando bloquear el canal, hicieron el movimiento esperado. Los atenienses dividieron su formación y dirigieron un tercio de los cascos hacia las aguas poco profundas en las que solo confiaban los lugareños. La trireme principal cruzó la barra con un susurro de arena bajo la quilla y se movió en un ángulo que convirtió el bloqueo en una trampa. Para la mañana, el mercado escuchó que el estrecho estaba abierto de nuevo y que las cajas de grano en la aduana serían contadas por la ciudad que las había construido. La victoria era pequeña en un mapa, era grande en la mente. Atlántida no encajó el golpe ligeramente.
Una segunda ola llegó con fuerza y tenía la intención de establecer un campo en el continente como una señal de que el viejo mundo había terminado. La playa elegida era un tramo plano al este de la ciudad. Los atlantes desembarcaron con disciplina que nadie podía confundir con un error. Los ingenieros establecieron una línea de parapeto antes del mediodía. Los oficiales colocaron a los hombres con gestos que no requerían palabras. Atenas los enfrentó con la vieja formación. Las falanges se formaron en terreno que daba a los hoplitas una ligera ventaja. El centro se mantuvo en terreno levelado donde el suelo mantenía un paso firme. El flanco derecho se apoyó en un arroyo para que el flanco no pudiera ser flanqueado sin mojar un escudo. Era una formación simple, pero era difícil de romper cuando los hombres que la sostenían estaban acostumbrados a estar hombro a hombro sin dudarlo. En este punto, termina el relato que Platón utilizó como base para su lección. En su versión, la Atenas virtuosa, disciplinada y libre, finalmente detuvo la insaciable expansión de la Atlántida rica y moralmente corrompida. Más tarde, Platón describe cómo los dioses, viendo la decadencia final de la Atlántida y su codicia desenfrenada, decidieron castigar a la isla con una catástrofe, hundiéndola en el mar en un solo día y noche. El mito de la Atlántida, según Platón, no es una historia de un lugar perdido, sino una advertencia sobre la virtud perdida. El primer choque perteneció a los honderos y los arcos. Las piedras atlantes volaron lejos y recto. Los arqueros atenienses dispararon voleas rápidas que buscaron a los oficiales. Luego, se dio la señal y las líneas se movieron. Los atlantes intentaron usar su peso para clavar una cuña en el centro ateniense. Los hoplitas respondieron con el lento empuje que había resuelto muchas disputas. Los escudos se superpusieron, las lanzas pincharon por encima y por debajo del escudo. El ruido era como el sonido de una puerta que se rompe. El arroyo a la derecha se puso rojo donde caían los hombres. La formación se dobló, pero no se rompió. 2 veces los isleños presionaron el centro hasta que las filas atenienses retrocedieron la longitud de una lanza. 2 veces, los veteranos en las filas delanteras dieron medio paso hacia atrás, se ajustaron los pies y volvieron a hacer la línea completa. El giro llegó cuando los isleños intentaron una apuesta con la playa. Compañías frescas corrieron de los barcos para agregar peso al empuje. La marea estaba fuerte y las piedras mojadas traicionaron sus pies. Los atenienses vieron esta vacilación y respondieron con un empuje medido que se parecía más a la mano de un carpintero que al grito de un berserker. El centro se movió 3 pasos como una sola cosa. La línea de marines que esperaba llegar como un martillo se encontró con un muro en su lugar. Los atlantes se retiraron a sus parapetos, dejando el campo a los hombres que lo habían sostenido. La luz se desvaneció sobre un campo sembrado de astas gastadas y lanzas rotas. Cada lado contó sus muertos. Atenas levantó un trofeo. Las fuerzas isleñas se retiraron a sus barcos. Las flotas se encontraron en la boca de un estrecho canal días después. Los atlantes avanzaron en formación amplia, con la intención de flanquear ambos lados. Los atenienses eligieron las aguas estrechas, donde la superioridad numérica muere y la habilidad se paga de inmediato. 2 veces realizaron el diplum, pasar a través de la formación y deslizaron un esporón afilado entre las proas enemigas. Cuando los isleños intentaron responder con una rueda y un empuje duro, los atenienses giraron dentro de ellos y golpearon las popas desprotegidas. Al mediodía, el agua era un cementerio de mástiles rotos. Los isleños habían perdido el esporón y las tripulaciones que no podían reemplazar en un mes. Los atenienses también perdieron barcos, pero también habían aprendido que el enemigo podía ser manejado si el capitán mantenía la cabeza fría. La victoria no terminó la guerra, puso fin a una ilusión. Los griegos vieron que la gran potencia de Occidente podía ser detenida por una ciudad que se negaba a ceder los estrechos y las playas. Las advertencias se reunieron en pequeñas cosas. El manantial caliente comenzó a fluir más fuerte y luego se desvaneció. El manantial frío tomó un sabor que no era ni piedra ni hierro. Los pescadores trajeron peces con extrañas lesiones.
En los cobertizos para barcos, los calafateadores juraron que las tablas lloraban incluso después de una costura fresca. El primer temblor llegó al mediodía y pareció una broma. El segundo temblor llegó antes del amanecer y rodó por la isla como una bestia lenta. Los perros aullaron en el puerto. Los ancianos que habían trabajado los campos toda su vida pusieron una mano en el suelo, como si saludaran a un amigo que regresaba de un largo viaje, que ya no era el hombre que se había ido. Un enjambre de terremotos comenzó esa noche. Temblores cortos que hacían vibrar los postigos, suspiros largos que hacían que las viguetas se quejaran. Un sonido grave parecía surgir de la tierra misma. La tierra estaba hablando un idioma que nadie entendía. En la noche, un tercer temblor golpeó con la fuerza de un martillo caído. Tiró a los hombres al suelo y envió tejas de los techos deslizándose hacia las calles. En el muro exterior, las placas de bronce resonaron como escudos en un cofre. Un chorro delgado de arena brotó de una grieta, como si la isla fuera una jarra con fugas. El muro interior se había roto en 3 lugares. Las placas rojas, oricalco, colgaban de los bordes como escamas en un pez herido. Uno de los puentes levadizos se había derrumbado en la cuenca y no podía levantarse. Estaba en un ángulo tal que se convirtió en una rampa para la siguiente ola. Cuando la primera luz tocó el horizonte, la esperanza se levantó y luego se estrelló contra el mar. Una línea apareció que no se parecía a una ola ordinaria. Venía recta y avanzaba con una velocidad que engañaba al ojo. El agua debajo parecía retroceder y hundirse, como si el océano hubiera cambiado de opinión sobre dónde debía estar. Los hombres que nunca habían conocido el miedo lo sintieron como un peso en el pecho. La línea creció hasta convertirse en un muro que llevaba cascos rotos, árboles y techos de casas, como basura de algún vasto viaje. Golpeó la ciudad exterior y no encontró suficiente forma fuerte para desconcertarla. Se precipitó en los anillos y los convirtió en tambores. El agua se estrelló contra la piedra y regresó y chocó consigo misma, y se elevó de nuevo. El ruido era insoportable. Era un estallido continuo que ahogaba las voces y el pensamiento. El templo recibió el golpe. Las columnas se mantuvieron firmes y luego se inclinaron, como si escucharan algo en el suelo. Una esquina del techo se derrumbó y dejó entrar la luz del día donde nunca fue bienvenida. La estatua del dios miró la caída y no se movió. Los sacerdotes no dejaron su puesto hasta que el suelo saltó debajo de ellos y una línea oscura de grieta corrió entre el altar y el pilar. El pilar tembló. Una placa se movió con un grito metálico. Los ancianos que habían estado frotando aceite en estas placas durante años trataron de apuntalarlo con sus manos, como si fuera un hermano vivo. La segunda ola los cubrió. Cuando el agua descendió para un respiro, el pilar todavía estaba en pie. Pero el bloque que estaba debajo en el suelo cedió y se hundió, dejando un agujero negro. El pilar se deslizó y desapareció en la negrura, con el sonido de una campana enterrada en la arena. La colina central se convirtió en una isla dentro de una isla. La gente estaba en una multitud cada vez más reducida, aturdida. En la llanura, el orden que había tardado generaciones en construirse se deshizo en una hora. Las terrazas de los campos se habían derrumbado, los canales habían roto sus orillas y cortado nuevos lechos que no respetaban límites ni registros. El mar no se detuvo. La última ola de la mañana llegó como un largo ascenso que no hacía espuma. Levantó todo lo que aún se mantenía a flote y movió los escombros como si no pesara nada. Cuando retrocedió, dejó botes encaramados en balcones y una trirreme tumbada a lo largo de 2 casas derrumbadas como un puente construido por un gigante apresurado. Llegó un silencio, pero no era paz. Era el silencio de una ciudad cuyas voces habían sido tomadas. El humo se elevaba en finas líneas de fuegos húmedos. El olor era a sal y ceniza, el dulce hedor del grano aplastado y el olor agrio del barro del fondo de los canales. Los pájaros se habían ido. Los perros se pararon y temblaron, o se acostaron y no se levantaron. Al mediodía, la colina central y algunas elevaciones más altas todavía se alzaban sobre el agua.
El resto de la ciudad anillada era una confusión de piedra rota y cuarzo inundado. El metal rojo que una vez había brillado en las paredes yacía en placas desgarradas y tiras retorcidas. Los sobrevivientes comenzaron a moverse con un propósito que el dolor pospone, pero no puede vencer. Los reyes no fingieron que la Atlántida podía salvarse. Comenzaron a salvar a los atlantes. Al anochecer, los temblores se habían convertido en un temblor inquieto. El mar todavía se movía, pero sin malicia. Había una quietud que no tenía nada que ver con la reverencia. Era la quietud que sigue a una voz que ha gritado hasta el agotamiento. La ayuda era solo lo que sus propias manos podían hacer antes de que cayera la noche. La noche llegó sin estrellas. El humo y el aliento del mar formaron un techo bajo sobre los barcos. Los hombres tiraron hasta que no pudieron levantar los brazos y luego se tumbaron a lo largo de los bancos mientras otros tomaban su lugar. Los padres contaron a los niños por el tacto. Los reyes abandonaron la idea de ser reyes. Se movieron por los barcos como porteadores y aguadores y solo dieron órdenes cuando las órdenes eran simples y salvaban vidas. Al amanecer, el agua se extendía sobre una llanura que no había existido antes. Era poco profunda. Trozos de muro se erguían como dientes en las encías de una mandíbula ahogada y luego se caían y desaparecían. Los barcos bordearon el borde de esta nueva formación y no encontraron paso. Los remos golpearon el fondo donde no había fondo. El mar más allá del cinturón marrón se veía azul e inofensivo. El cinturón mismo era una trampa que retendría los escombros durante días. Al mediodía, los botes que se habían mantenido a distancia se dirigieron hacia las islas exteriores más cercanas y los pequeños puertos. Los recién llegados desembarcaron en un silencio que era peor que el llanto. En las semanas siguientes, los barcos de otras costas se acercaron al lugar donde había estado la isla y se dieron la vuelta. El pasaje, que alguna vez fue un camino recto entre los pilares y las aguas del amanecer, estaba obstruido con una estera de limo y piedra rota que había teñido el mar de color arcilla. Nadie pronunció el nombre que la isla le dio al océano y al imperio. Lo llamaron el Bajío. Lo llamaron el agua marrón. Los sobrevivientes comenzaron a pasar del shock al trabajo. Los escribas que habían perdido sus tablillas todavía recordaban cómo llevar cuentas. Los canteros enseñaron las formas isleñas de colocar la piedra. Los herreros hicieron cosas pequeñas primero, porque las cosas pequeñas ahorran tiempo. El metal rojo que una vez había cubierto el muro interior ahora brillaba en líneas delgadas en un broche o una hoja, el último eco de una ciudad que se había enseñado a sí misma a ser cuidadosa y luego olvidó cómo serlo. Un rey sin trono le dijo a su hija que la ley no es la piedra. Es como un pueblo se recuerda a sí mismo quiénes son cuando la tierra colapsa. Así, la Atlántida pasó de ser un lugar a ser una historia. La isla que fue un círculo se convirtió en una mancha en un mapa, y luego en una advertencia en el idioma de un piloto. La historia no se hundió con la ciudad. Se convirtió en voces y viajó a través del agua en la boca de los marineros. Los sobrevivientes contaron cómo el mar se levantó contra la tierra y dicen que la ciudad siguió bailando. Generaciones después, el legislador griego Solón viajó a Egipto en busca de sabiduría antigua. Allí, en la ciudad de Sais, en el templo de la diosa que los griegos consideraban Atenea, un viejo sacerdote recibió a Solón. El sacerdote sonrió y le dio al griego una lección. Ustedes, griegos, siempre son niños. Recuerdan la última catástrofe, pero nunca las que vinieron antes. Sus ciudades pierden sus registros en el fuego y el agua, y por lo tanto su memoria nunca envejece. Allí, en Sais, el sacerdote desarrolló un relato que, según dijo,
provenía de las listas más antiguas. Mucho antes de los días que cualquier griego podía nombrar, existió una gran isla más allá del estrecho. Era rica y fuerte. Sus reyes eran 10. Sus minas daban un metal rojo. Su ciudad tenía un puerto anillado y un templo a un dios del mar. La isla envió sus flotas hacia el oeste y comenzó a tomar ciudades bajo su talón. El sacerdote le dijo a Solón que en esos años lejanos, la ciudad de Atenea se levantó contra el poder occidental. Amaba el orden y la medida, no se doblegó. Una entre los griegos se enfrentó a los invasores en el campo y en el puerto y los obligó a retroceder. Luego la tierra se levantó y el mar llegó. La isla occidental y la llanura a su alrededor fueron tragadas en un solo día y noche de desgracia. Solón tomó notas, planeó un poema. El sacerdote le dio una cifra que haría parpadear a un hombre moderno. 9000 años antes de Solón. Solón llevó la historia a casa y se la transmitió a sus parientes. El poema no lo terminó. El relato no murió por falta de verso. Pasó de Solón a Dropides, de Dropides a Critias el Viejo, y del Viejo a Critias el Joven, quien se sentó en compañía de Sócrates. Platón eligió enmarcar la antigua lección egipcia en 2 diálogos. Dejó que Critias contara cómo la parte divina en los gobernantes se diluyó con las generaciones y la parte humana se hinchó. La virtud dio paso al apetito, la justicia a la codicia. Los dioses vieron esto y juzgaron. La tierra tembló y el mar cubrió lo que el orgullo humano había construido. El mito de la Atlántida que perdura hoy es una advertencia inacabada pero eterna. El mayor enemigo de cualquier civilización no está fuera de sus muros, sino dentro de ellos. El manuscrito que nos llega se corta a mitad de la frase. La oración queda abierta, como una puerta entreabierta por un viento repentino. Un tercer diálogo no sobrevivió para terminar la narrativa con una moral pulcra. Una cuarta voz en la mesa nunca habla en la página que nos llega. Debido a que Platón solo nos dejó estas 2 obras, la Atlántida se mantiene en nuestras bibliotecas sobre un cimiento estrecho. Hay otros escritores antiguos que dicen un poco, pero nunca lo suficiente como para crear una nueva historia. Ninguna de estas líneas puede soportar el peso que la gente quiere poner sobre ellas. Las palabras que importan pertenecen a Platón y están enmarcadas como una lección, no como un diario de navegación. Platón no era un hombre que ocultara su propósito. Él pretendía colocar un espejo frente a Atenas. Pintó un cuadro de una ciudad que guardaba sus viejas leyes y otra que permitió que la riqueza gobernara sus consejos. Mostró a hombres libres de pie contra una fuerza que confundió la abundancia con la virtud. Utilizó el mar, que enseña humildad, como juez final. Dejó la historia inconclusa para que el debate pudiera continuar en las mentes de quienes la leyeran. Incluso si el objetivo del filósofo era la moral, la historia suena al lugar. Por eso perdura. El Atlas tiene un templo, una puerta, un pilar y un horario de juramentos. El puerto se puede caminar en la mente de muelle a muelle. Los detalles de este tipo hacen que el cuento sea difícil de olvidar. Los griegos guardaron esta historia en sus bibliotecas. Los egipcios guardaron sus piedras de templo. Los marineros guardaron su cautela en la ruta occidental. La cadena de transmisión no es larga. Un sacerdote le dice a Solón. Solón le dice a un amigo. Ese amigo le dice a su hijo. Platón recoge las palabras en una historia de ciudades y almas. A partir de ahí, escuchamos nuestras propias voces más de lo que escuchamos al sacerdote. El diluvio se fue, pero la historia se quedó. Se filtró en nuevos idiomas y tomó nuevas formas. Los marineros se apegaron a las rutas exteriores y llamaron al cinturón de agua marrón una trampa. El Renacimiento añadió certeza a esta hambre. Francis Bacon escribió La Nueva Atlántida, con una casa de conocimiento en su corazón, un sueño fresco de un reino que valoraba el descubrimiento más que la exhibición. Heinrich Schliemann desenterró Troya en la tierra, demostrando que una ciudad de la que se cantó durante siglos podía ser real. Este éxito hizo más por la Atlántida que ningún sermón.
Si Troya podía levantarse de un poema, ¿por qué no la isla de Platón de un diálogo? En el siglo XIX, Ignatius Donnelly escribió un libro que le dio a la vieja historia un nuevo cuerpo. Dijo, la Atlántida fue la madre de toda civilización. Mientras los soñadores escribían, el fondo del mar revelaba sus secretos. Sondeos y mapas convirtieron el Atlántico de un espacio en blanco a un laizaje. Mary Tharp trazó la dorsal oceánica, demostrando que el fondo del Atlántico fue construido y reconstruido. No había lugar en ese registro para un continente que llevaba ciudades en la era de los hombres. Más cerca del Mediterráneo, en la isla de Tera, Santorini, trabajadores encontraron una ciudad sellada en ceniza de la Edad de Bronce. Acrotiria había sido atrapada por una erupción de terrible fuerza. Aquí había anillos de caldera y una ciudad una vez rica en el arte de barcos y toros. Muchos vieron en esa ceniza una memoria que podría haber derivado durante siglos y crecido en un relato. Los lectores modernos se encuentran entre dos polos. Uno tira hacia Platón y dice que la historia es un espejo creado. El otro señala a la ceniza y el marro y dice que las historias que perduran a menudo comienzan con algo que le sucedió a alguien. Hay una verdad con la que la mayoría de las mentes cautelosas están de acuerdo. Ningún arqueólogo ha encontrado un lugar que pueda llamarse Atlántida sin forzar la evidencia. La isla, si existió, no fue un continente. Fue una historia de medida y orgullo con detalles tomados de barcos y canteras. Y entonces, las viejas líneas todavía nos conmueven. El puerto anillado, el pilar que guardaba la ley, los 10 reyes que se reunieron en el Arboleda, la ciudad que se mantuvo firme sola, la noche en que la tierra se dio la vuelta. Son difíciles de olvidar, señalan nuestros propios espejos. Preguntan qué hacemos cuando el trabajo se convierte en espectáculo, cuando el orden se convierte en comodidad. Quizá por eso la Atlántida sobrevive a todas las correcciones. Es menos un lugar que una herramienta. La sostenemos contra nuestras ciudades y escuchamos una nota nueva. Lo que queda es simple. El orgullo tiene una tarde. El orden puede colapsar si olvida mantener los puentes operativos. El mar no negocia. El pueblo que sobrevive es el que puede llevar sus leyes en sus manos cuando la tierra se derrumba. Ese es el regalo final de la isla que quizá nunca estuvo en el oeste. Nos enseña a mirar nuestras propias costas y a contar lo que flotará si el mundo nos pide demostrar lo que amamos.